Revisemos ahora estos ejercicios que nos indican cómo trasladar de enunciados a intervalos. Veamos el primer ejemplo, que nos dice T está entre 24 y 5. Únicamente vamos a realizar las formas gráficas. Posteriormente tú puedes tratar de completar las formas de desigualdad y las formas de intervalo para cada uno de ellos, por favor. El primer ejercicio entonces nos dice que T está entre 24 y 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar en la recta numérica los parámetros que nos dan 24 y 5, independientemente del orden en los que nos están dando los extremos de ese intervalo, nosotros debemos colocarlos en el orden que aparecen en la recta numérica, ¿sí? Es decir, el más pequeño a la izquierda y el mayor a la derecha. Entonces, el orden correcto debería ser el intervalo, el extremo 5 a la izquierda y el extremo 24 a la derecha. Cuando entonces, y lo que queremos definir entonces, si t está entre estos dos números, queremos definir entonces a este grupo de números que se encuentran entre 5 y 24. Siempre que nos dan este enunciado, t está entre. Eso significa que los extremos no están incluidos. Ni 24 ni 5 son parte del intervalo, son extremos abiertos y por lo tanto deberíamos colocar en sus extremos círculos vacíos. Esta sería entonces la situación. Y t, por supuesto, sería cualquiera de estos números que tenemos en verde. Nuestro siguiente ejemplo nos dice, C no es mayor que 16, pero sí es mayor que menos 11. Bien, coloquemos inicialmente los parámetros que nos indican, es decir, los números que conocemos, 16 y menos 11, en el orden que aparecen en la recta numérica, pues menos 11 es el menor, y es quien tendría que aparecer a la izquierda, y 16 es el más grande, quien tendría que aparecer a la derecha. Leamos entonces el enunciado del intervalo. C no es mayor que 16. Eso significa que C, los números de ese intervalo C, no pueden estar a la derecha de 16. ¿Sí? Entonces, solamente podrán estar a la izquierda. Entonces, la primera parte nos dice que van a ser solamente estos números que estén a la izquierda de 16 y seguramente se prolongarán, pero veamos cómo completamos con la segunda parte. Pero C, aquí debería estar incluido esto, ¿verdad? Pero C sí es mayor que menos 11. Pero C sí es mayor que menos 11. Es decir, si es mayor, tiene que estar a la derecha de menos 11. Entonces tendrá que ser este grupo de números los que estamos definiendo. Cuando me dice que es mayor que menos 11, me está diciendo que no puede ser igual. Si me dicen es mayor o es menor que un número, me dice que no puede ser igual y por lo tanto ese extremo menos 11 tiene que ser un extremo que no es parte del intervalo, un extremo abierto y lo represento con un círculo vacío. En cambio, el otro extremo 16, que me dice que no es mayor que 16, siempre que me dicen que un número o que los números de un intervalo no son mayores o no son menores que un extremo, significa que sí pueden ser iguales a este extremo. Significa que lo tengo que incluir. Si C no es más grande que 16, si C no es mayor que 16, puede ser igual. Puede ser igual y entonces en este caso el 16
es un extremo cerrado y tenemos que representarlo en la forma gráfica con un círculo relleno, y cualquiera de estos números que tenemos en celeste será C. Veamos por último el ejemplo C. Menos 8 no es menor que H. En este caso tenemos un solo parámetro, menos 8. Coloquémoslo en algún lugar. Entonces, menos 8 estará por acá. Y me dice que menos 8 no es menor que H. Si menos 8 no es menor que H, obviamente tiene que ser más grande que H, ¿sí? Por lo tanto, H solamente podrá estar a la izquierda de menos 8, es decir, estos deberían ser todos los números H, que se extenderán hasta el infinito negativo. Y menos 8, si me dicen que no es menor, significa que puede ser igual. Puede ser igual, por lo tanto, tiene que ser un extremo cerrado y debería ir con un círculo relleno en la forma gráfica. H sería cualquiera de estos números que tenemos en naranja. Veamos estos otros ejercicios que nos presentan acá. Estas dos expresiones, ¿será que representan al mismo intervalo? Veamos. El intervalo que va desde 6 sin incluir, hasta el infinito, ¿será el mismo intervalo entonces que va desde 7 incluido hasta el infinito? Recuerda que no estamos trabajando con números enteros, ¿cierto? El entero más cercano a 6 por la derecha sí es 7, pero no estamos trabajando con números enteros, sino con números reales. La situación entonces es la que tendremos acá. Veamos. Veamos la diferencia entre estos intervalos. Hagamos sus formas gráficas para tratar de verlo más claramente. Y otra forma gráfica para el de abajo. Entonces acá, para el primer intervalo, que va desde 6 a infinito, el único parámetro que conocemos es 6. Y a este lo colocaremos aquí. Y hasta el infinito, entonces, todos los números que estén a la derecha de 6. Voy a colocar en un azul suave. Todo este grupo. 6, el paréntesis nos indica que es un extremo abierto, que no es parte del intervalo. Y entonces no lo incluimos. Pero ojo, son números reales. Cualquier número que esté ligeramente a la derecha de 6 ya hace parte de este intervalo. 6.000001 ya es parte del intervalo en azul. 6.3, 6.5912, 6.7825, etcétera, ya es parte de este intervalo. En cambio, con el intervalo que tenemos abajo, desde 7 incluido hasta el infinito, voy a colocar por acá 7. ¿Sí? Y en este caso, el corchete me dice que ese extremo es cerrado, ese extremo sí es parte del intervalo, por lo que tengo que rellenarlo desde 7 sin incluir. Y los números que pertenecen a este intervalo, pues son todos los que están a la derecha de 7, que tenemos acá en azul, y que se extienden también hasta el infinito. Pero en este intervalo que tenemos por debajo, todos los números que están a la izquierda de 6, entre 6 y 7, no son parte del intervalo. ¿Sí? Está claro entonces que no es el mismo intervalo porque no estamos trabajando con números enteros, sino con números reales. Y esta otra situación que es similar.
Estas dos expresiones, estos dos enunciados, representan al mismo intervalo. X es positivo y X no es negativo. Hagamos solamente las formas gráficas para verlos más claramente. Y acá también la forma gráfica para representar a este otro intervalo. Bien. Entonces, el primer intervalo. X es positivo. Para definir si un número es positivo o negativo, el parámetro que utilizamos es 0. Es 0. Los números que están a la derecha de 0 son los positivos y los que están a la izquierda de 0 son los negativos. Recordamos que 0 no tiene signo. 0 ni es positivo ni es negativo. Entonces voy a colocar por acá mi primer extremo, 0. Si X es positivo, eso significa que entonces tendrá que estar a la derecha de 0. Acá, todos estos números que están a la derecha de 0 y que se extienden sin fin hacia la derecha. Acá cualquiera de estos números será entonces X. Pero en este caso, no incluyo al 0 porque 0 no es positivo. Y acá el enunciado me dice que solo voy a incluir a los números que sean positivos. Y 0 no es positivo. 0 no tiene signo, por eso no lo incluimos en este intervalo. Acá, este extremo es abierto. En el próximo intervalo, X no es negativo. Bueno, si un número no es negativo, tendrá que estar también a la derecha de 0. 0 va a ser mi referencia, entonces ese va a ser mi extremo, 0. Y los números que no son negativos, pues serán estos que aparezcan a la derecha de 0. Y se extienden sin fin hasta el infinito positivo. Pero ojo acá, lo importante y la diferencia. Si estoy colocando en rojo todos los números que no son negativos, debo incluir a 0, porque 0 no es negativo. Entonces, en este caso, X sí va incluido en 0 para este intervalo. Recordamos, siempre que un enunciado nos dice que no es mayor que o no es menor que, debemos incluirlo. Y en este caso, si X no es negativo, incluye al 0 porque 0 no tiene signo. 0 no es negativo. En cambio, en el enunciado anterior, si X es positivo, pues los números positivos solo están a la derecha de 0. 0 no puedo incluirlo en el intervalo en verde porque 0 no tiene signo. 0 no es positivo.